Bueno, os presento, es Miguel Ángel, el director técnico de la marca Ondalium. Él se dedica a todo lo relacionado con medicina holística, ¿verdad? Efectivamente, sí. Ondalium es un laboratorio de medicina holística. Entonces tenemos un concepto de la cosmética desde el punto de vista de la medicina holística. No es un concepto puramente cosmético, que ya iremos comentando ahora en el transcurso del directo. Esto es importante porque ahora hablaremos en qué consiste esto, qué es la medicina holística y qué concepto nos ha llevado a pues organizar este directo relacionado con la dermatitis y con el concepto holístico. Luego nos lo va a explicar. Como siempre, vamos a comenzar pues hablando de cuál es el problema. Nosotros, como profesionales de la estética, Miguel Ángel, nos encontramos muchísimo con estos problemas de la dermatitis. La mayoría de la gente ya nos viene a los centros como con el problema cronificado. Ya directamente dicen, tengo la piel atópica, tengo dermatitis seborreica. En muchos casos sí que es cierto que no encontramos en ese momento la rojez, no encontramos la descamación, no tenemos brote. Como os digo siempre, cuando nosotros nos encontramos una patología de estas características, siempre tenemos los mismos mandamientos a la hora de tratar, que es el primero, bajar la inflamación, fundamental desde la parte externa. Por supuesto, equilibrar mucho ese manto hidrolipídico, esa emulsión epicutánea que nos protege de la acción bacteriana, porque es el segundo inconveniente que tenemos en las dermatitis. Cuando hay una acción bacteriana de estas transitorias, esas microbiotas que de vez en cuando pasan por nuestra piel y que encuentran el hueco de las residentes, de las bacterias buenas que nos protegen, hacen de las suyas. Y sobre todo, tener muy claro cuáles son los diagnósticos por localización. Bueno, pues si tenemos en una zona de muchas glándulas sebáceas, sabemos que son dermatitis seborreicas. Si tenemos una zona donde son zonas más secas, las dermatitis atópicas. Y en general, la base que nosotros podemos trabajar con nuestra cosmética, y ahora hablaremos también muy directamente de la diferencia con la cosmética de Ondalium, ¿vale? Es desinflamar, proteger, mantener el estado de hidratación de la piel y controlar mucho la acción bacteriana para que esto no avance. Pero claro, todos los clientes nos dicen, es que vamos al dermatólogo, nos ponen la cortisona, proceso antiinflamatorio, lógicamente es lo primero que hay que poner, baja la inflamación y en el momento que la deje vuelve a aparecer. Efectivamente, es un tratamiento sintomático, totalmente sintomático. Tenemos que tener en cuenta que la medicina oficial, es una medicina muy sintomática, es una medicina muy de paliativos. Es un concepto casi de la física clásica, que considera el universo y considera todo pues como una enorme maquinaria, como un motor, y nosotros parte de esa maquinaria, es decir, nos tratan como si fuésemos una máquina o un motor. Entonces vamos a nivel sintomático o a nivel quirúrgico, a nivel químico, intentando regular esos síntomas. Y comentamos qué quiere decir medicina holística o medicina integrativa. Lo que quiere decir es que está todo relacionado y está todo integrado como tal. Es decir, tiene una relación muy directa. Ahora estamos hablando de la dermatitis, que es muy molesta. Esa inflamación, ese picor, estéticamente muy mal porque hay un eritema, hay una rojez, es incómodo. Entonces, todo esto, lo importante es buscar la causa que lo provoca. El síntoma, pues podemos ir al síntoma, eso con una cortisona, se pasa el efecto de la cortisona porque hay lo que se llama una farmacocinética, es decir, que la cortisona o los medicamentos llegan a unas células diana, a unos receptores, durante un tiempo, luego pasa el efecto y vuelves a estar como estabas. Entonces ahí, a nivel, digamos, sintomático, bien, relativamente, porque luego hay que, si lo hacemos repetidamente, tenemos que ver luego los efectos secundarios. Los efectos secundarios de la cortisona o de los antiinflamatorios son importantes. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es buscar la causa. Es decir, nosotros pensamos, como es lógico, que la piel forma parte del organismo y es un órgano más del organismo. Y aparte muy importante, pues es un órgano de eliminación, como el hígado, como el riñón, como el pulmón. Entonces, la piel tenemos que pensar que muchas veces es un reflejo interno de lo que está pasando en nuestro organismo. Es decir, yo no puedo tratar solamente la piel sin tener en cuenta el resto del organismo. Es decir, por ejemplo, si hay un exceso de homotoxinas, es decir, de tóxicos en mi organismo, como ocurre en la mayoría de las personas, yo no puedo solamente eliminarlo de piel, porque por la ley de los vasos comunicantes vuelvo otra vez a cargarme. Es decir, es igual que intento limpiar un riñón, o intento eliminar radicales libres de un riñón, o si intento mejorar la microcirculación, inmunología, etcétera, etcétera, de un riñón.
que lo que ocurriría que al poquito tiempo esté el riñón igual, porque el resto del organismo está intoxicado y todo está comunicado. Tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos formados entre 50 y 70 billones con B de células, todas intercomunicadas para que ahora mismo podemos estar hablando y estar funcionando. Por lo que hay una comunicación continua entre todas. Así que yo no puedo tratar solamente esta parte, porque si trato solamente esta parte la puedo tratar solamente a nivel sintomático. Si quiero tratar la causa, tengo que tratar todo el organismo. Entonces el objetivo nuestro es tratar todo el organismo para que al final repercuta evidentemente en la piel. Y es la única forma que podemos tener una efectividad duradera y una efectividad de verdad, digamos, drástica en este sentido. Entonces, pensar que la piel es un embudo de eliminación. Si yo tengo homotoxinas, que ahora es típico tener muchas homotoxinas. ¿Y por qué es típico? Porque en estos 40-50 años ha cambiado todo nuestro medio ambiente. Es decir, lo importante que la comida, como decir Hipócrates, somos lo que comemos, y no tiene que ver nada lo que comemos hace 40-50 años a lo que comemos ahora mismo. Entramos en un supermercado o en cualquier de superficies y más del 80% son alimentos elaborados. El resto son abonoquímicos, pesticidas, bueno, lo que ya sabemos todos. Y el organismo no está acostumbrado a esto. ¿Por qué? Porque no ha habido generaciones para adaptarnos. Entonces, como no ha habido generaciones para adaptarnos, esto llega, estos tóxicos a nuestro organismo y nuestro organismo se descoloca y dice, ¿qué es esto? Pero ocurre con todo, ocurre con lo que respiramos. Es decir, nosotros ahora mismo en casa, por ejemplo, los productos de limpieza del hogar, esto que huele a limón, todo esto son químicos, evidentemente no son aceites esenciales. Entonces, este químico, ¿qué es lo que ocurre? Lo olemos porque llega a las papilas olfativas, de ahí laringe, tráquea, bronquio, bronquiolo, alveolo, pum, directamente a nuestras células. Llega a las células este ambientador, este producto de higiene personal, lo que sea, a nuestras células y dice nuestra célula, ¿y esto qué es? No ha habido generaciones para adaptarnos, entonces nos vamos bloqueando, nos vamos intoxicando y la célula cada vez se alimenta peor, se oxigena peor, se sobrecargan los filtros, es decir, los órganos de eliminación, los filtros, lo que hablamos del riñón, del pulmón, del hígado y de la piel. ¿Por qué? Porque los filtros, al igual, no sé, que en un coche se me ocurre, una lavadora, en cualquier aparato que trabaje con líquidos, como nosotros, que nosotros estamos sacando con líquido continuamente. Es decir, nuestro corazón bombea 5 litros de sangre por minuto, más de 7 toneladas diarias. Entonces todo esto pasa por estos filtros. Si los filtros, si esto ya tenemos un exceso de homotoxinas y los filtros no lo limpiamos, es como un coche. Imaginaos un coche que además lleva la gasolina, el aceite adulterado, y pasa un año y no cambiamos los filtros, pasa otro año y no limpiamos los filtros, pasa otro año, ¿qué le ocurrirá con este coche? Al final el coche se estropea, se altera. Y esto nos ocurre también a nosotros. Llega un momento en el que nos sobrecargamos y ya no podemos, digamos, empezamos a enfermar, porque no estamos limpiando estos filtros de una forma adecuada. Y uno de estos filtros es la piel. Y todo al final se refleja en la piel. Piel atópica o piel seca o piel grasa o diferentes manchas, es decir, empiezan a aparecer todo tipo de problemas en la piel, pero porque forma parte del organismo y el organismo no está funcionando bien. Puede haber un exceso de homotoxinas, como comentamos, puede haber un exceso de radicales libres, puede haber un problema a nivel de sistema inmunológico, muy típico ahora del sistema nervioso. Sí, la verdad es que, perdona que te corte, pero se asocia, todas las relaciones de problemas de piel se relacionan con el sistema nervioso. Y esto tiene explicación. Claro. Esto tiene explicación. Sí, yo lo conozco, se lo he comentado en algunas ocasiones, pero me gustaría que hicieras hincapié en esto, porque va muy relacionado con lo que has dicho anteriormente. Entonces, cuando llegamos a ver cómo quitamos estos hemotóxicos, veremos la relación entre todo. Efectivamente, pues la piel en el embrión, digamos en el feto, se forma justo a la vez en la misma capa embrionaria la piel que el sistema nervioso, que se llama la capa del mesodermo. Vamos, hay diferentes capas, ectodermo, endodermo, bueno, entonces la capa del mesodermo se forma toda a la vez. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una reacción muy directa entre el sistema nervioso y piel. Pues una persona cuando tiene cualquier problema de piel y se estresa, este problema de piel se exacerba. ¿Cuál es la solución aquí en este caso concreto? Pues el sistema nervioso, regular el sistema nervioso. Efectivamente. Es fundamental. Claro, entonces estamos viendo
que la relación de la mayoría de las patologías que nosotros trabajamos, y que nuestro órgano de trabajo lógicamente es la piel, porque es el órgano que directamente trabajamos las esteticistas, tenemos que relacionarlo siempre mucho, por supuesto, con el esposoma de esta persona, cómo se expone en el medio ambiente y su trayectoria, para ver un poco cuáles han sido esas causas, y por supuesto en la liberación de todas estas hemotoxinas de las que hablamos. Va a ser beneficioso ya no solamente en la dermatitis, sino en cualquier patología que trabajemos reflejada sobre la piel. Efectivamente, nosotros para tratar una dermatitis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tratar todo el organismo. Si tratamos todo el organismo, entonces podemos conseguir regular esa dermatitis y que no vuelva. Tenemos que tener en cuenta que, la dermatitis, como muchas patologías, tiene una relación también con con estas capas embrionarias. Normalmente vemos estos niños que empiezan con dermatitis y acaban con asma. Es decir, la dermatitis y el asma es la misma alteración en diferentes capas embrionarias. Es decir, pasa de una capa a otra. Por eso estos niños, y luego estos niños, cuando curan de verdad ese asma, pasa otra vez a dermatitis, y tienes que solucionar la dermatitis de una forma holística, una forma integrativa, para resolver el problema y que no vuelva. Es decir, tenemos que ir tratando las causas que están provocando. Entonces, si no solucionamos, o lo solucionamos en este caso con sintomáticos, el problema va a pasar a capas embriológicas más profundas y más profundas. Y cada vez el problema se va agravando más. Y a veces pensamos, se me ha curado la dermatitis. No, es que ha pasado a capas más profundas y te ha provocado otras patologías internas. Claro. Entonces, por eso es fundamental tratarlo todo, para que este tipo de problemas no ocurran. No ocurran. Es importante ahora que nos centremos en cómo vamos a tratar nosotros esto. Realmente, ¿qué tenemos que recomendar al cliente? ¿O qué nos ofreces tú para poder tratar la parte externa, que la conocemos muy bien, con la parte holística, con la parte interna de la causa, la depuración, eliminar todos esos hemotóxicos? Efectivamente, aquí es importante tocar todos los puntos. Por un lado, que estamos viendo ahora, eliminar estas homotoxinas, porque estas homotoxinas van bloqueando los filtros, y si bloquean los filtros, nuestras células, es decir, cada una de nuestras células viven dentro, las células no están pegadas todas unas a otras, pues no se pueden alimentar, no se pueden oxigenar, sino las células, alrededor hay un espacio en el que se llama tejido extracelular, es decir, tejido que rodea la célula, y todo el alimento, todo el oxígeno se vierte en este tejido, viaja a través de este tejido y la célula se alimenta, se oxigena, igual que nosotros metaboliza, excreta, y estas secreciones las recoge el sistema venoso, el sistema linfático, y se eliminan. Vienen por la arteria y se van. Y es donde vive y es el medio de la célula. ¿Qué luego ocurre si mi hígado está congestivo, mi riñón está congestivo? Que al final van a llegar muchos tóxicos a este tejido que rodea la célula. ¿Y cuál es el problema? Al llegar a este tejido que rodea la célula no se puede alimentar bien, no se puede oxigenar bien, no puede excretar bien, y esto es un caldo de cultivo para todo tipo de patologías. Entonces, fundamental es limpiar los filtros y limpiar este tejido que rodea la célula. Muy importante. Limpiar también el sistema linfático, que es encargado de limpiar este tejido. Ya conocemos todo la importancia del sistema linfático. Es decir, el sistema linfático luego tiene sus ganglios, que tiene una cosa que se llama retículo endotelial, que es una palabrota, pero ahí están los macrófagos, es decir, hay unas células que se comen estos tóxicos y van limpiando, por lo que tenemos que limpiar los filtros, por un lado, incluida la piel, que es uno de los filtros, fundamental. Limpiar el tejido que rodea la célula, limpiar el sistema linfático para que pueda vaciar bien, y luego otra cosa muy importante, los metales pesados. Bien, ahora mismo estamos sobrecargados de metales pesados. Todos estos tóxicos que hay alrededor, la mayoría de los casos, vienen acompañados de mercurio, de plomo, de aluminio, de cadmio, etcétera, etcétera. Y esto sí que es un caldo de cultivo para todo tipo de patologías. Y normalmente los principales queladores, es decir, limpiadores de este tipo de metales pesados, lo limpian de sangre. Y es muy importante sacarlo del interior de los tejidos. Bien, entonces nosotros en Ondalium desarrollamos un cosmético que nos va a cubrir diferentes funciones que vamos a ver. Una de ellas es drenar, por un lado, los emultores de eliminación, y va más, y drena incluso el hígado fase 1 y fase 2 hepática, pues normalmente casi todos los limpiadores hepáticos limpian la fase 1, y la fase 2 es importante porque ahí están los tóxicos, digamos, más gordos, por decirlo de alguna forma, y los carcinógenos. Entonces vamos a limpiar bien todos los emultores, incluido la piel, evidentemente. Vamos a limpiar este tejido extracelular,
fundamental. Vamos a limpiar el sistema linfático y vamos a sacar los metales pesados del interior de los tejidos. ¿Por qué? Porque este nutricosmético tiene más de 50 organoazufrados y lleva todos los aminoácidos esenciales. Entonces, cuando juntas un organoazufrado, o sea, un azufrado, un aminoácido, crea lo que se llama en química un grupo tiol. Y el grupo tiol, yo conté, es el único capaz, o de los poquitos capaces, de sacar del interior de los tejidos estos metales pesados. Por lo que con el nutricosmético, por un lado, vamos a limpiar totalmente el organismo. Simplemente con este producto. Os lo muestro para que lo veáis. Beauty de Ondalium. Es para tomar vía oral. Efectivamente, son 30 gotitas en ayunas y nada más. Pero va mucho más allá, porque luego tenemos el gran problema de los radicales libres. Porque hemos hablado de que los radicales libres provocan envejecimiento, pero va mucho más allá del envejecimiento, que evidentemente sí. O sea, provoca un envejecimiento prematuro. Y cada vez estamos más cargados de radicales libres por lo que hemos visto: estrés, contaminación, etcétera, etcétera, alimentación y demás. Entonces nos vamos cargando de radicales libres, y en el organismo tenemos un sistema que se llama sistema redox, que es el encargado de ir eliminando estos radicales libres. Pero cuando entran muchos radicales libres, este sistema redox se ve saturado, y al verse saturado, entonces los radicales libres se extienden por todo el organismo y crean lo que se llama un estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo, ¿qué es lo que provoca? Patologías. Es decir, todas las patologías van acompañadas de un estrés oxidativo. Yo, por ejemplo, en una clínica que dirigí hace muchos años, que era la clínica más equipada en nuevas tecnologías en medicina biológica, teníamos analítica de radicales libres. Y solamente viendo el nivel de unidades CAR, unidades CAR es la cantidad, digamos, de hidroperóxidos que hay, es decir, el daño que provoca el radical libre. Entonces, con esto veíamos más o menos el nivel de radicales libres. Entonces, si estaba por debajo de 250 unidades, decía, esta persona, los síntomas que tiene, si son psicosomáticos, no tiene nada. De 250 a 300 ya sabías que había enfermedades o problemas ya funcionales. De 300 a 350 patología, de 350 a 400 eran ya problemas degenerativos, y a partir de 400 cáncer siempre. Es decir, toda patología, y cuanto más grave es, va acompañada siempre de un estrés oxidativo. El que suba los radicales libres es sencillo, pero el bajarlos es muy complicado, porque tienes a dar antioxidantes y muy potentes y baja muy poquito a poco. Según baja, evidentemente mejora la patología. Entonces, para nosotros, muy importante en Ondalium, en este nutricosmético, es el efecto antioxidante, que sea muy potente. Por un lado tenemos muchos polifenoles, que eso tiene un efecto antioxidante muy importante. Hemos comentado siempre mucho, en muchos directos, el concepto de los polifenoles con el efecto antioxidante, pero claro, siempre desde la vía tópica, nunca lo hemos visto desde este punto de vista. Entonces, claro, la vía interna es fundamental, porque si liberamos todos esos óxidos, todos esos radicales libres que van a seguir haciendo de las suyas, uniéndose por cargas eléctricas a otras sustancias y formando otras reacciones, pues lógicamente yo creo que esto va a ir paralelo y nos va a crear muchísimo éxito en todo. Hablemos de la dermatitis o hablemos de un tratamiento anti-envejecimiento. Efectivamente, claro, es que va acompañado. Va acompañado absolutamente de todo. ¿Cómo conseguimos esos antioxidantes? ¿Cómo los habéis conseguido vosotros en Ondalium? Claro, ¿A través de qué principio activo? Claro, nosotros lo hemos hecho a través del principio activo del ajo negro. A ver, el ajo negro es el producto, el elemento, el alimento, como queramos llamarle, más investigado del mundo con diferencia. ¿Por qué? Porque tiene más de 100 principios activos diferentes y más de 30 organoazufrados, cada uno con sus propiedades. Entonces, el ajo negro tuvo un boom hace mucho tiempo, pero porque tenía muchas propiedades, tenía mucho tal, pero luego bajó ese boom porque la gente lo tomaba, la gente tal, decía, pues no es para tanto. Y evidentemente, porque el ajo negro no es biodisponible. Es decir, el ajo negro, el 99,9% es fibra. Y todos estos principios activos, todo esto con estas propiedades terapéuticas tan importantes, vienen entrelazados entre la fibra no se absorbe a nivel intestinal y la eliminamos a través de las heces. Entonces la absorción, cuando comes ajo negro, es de un 3%. O si lo micronizas y lo metes en cápsulas de un comprimido, pues un 6% aproximadamente al micronizado, pero está micronizado toda esa fibra. ¿Qué es lo que hacemos en Ondalium? En Ondalium desarrollamos un sistema que extraemos solamente el principio activo del ajo negro. Es decir, nosotros cuando hacemos cada producción utilizamos 100 kilos de ajo negro. Es un proceso muy lento la extracción, es un proceso que son 5 meses y medio de proceso. Pero al final extraemos este principio activo y según lo extraemos, tiramos literalmente a la basura porque sobra,
tiramos 99 kilos, toda la fibra, todo el desecho. Es decir, tiramos 99 kilos y al final nos quedamos solamente con el principio activo. Y ahí tenemos una biodisponibilidad de un 98%, prácticamente 100%. Y ahí sí que aprovechamos todas las propiedades. Propiedades depurativas, propiedades antioxidantes que estamos viendo, porque hemos hablado de los polifenoles, pero es un estimulante de un factor, que es el factor, bueno, esto suena un poco raro, N mayúscula, RF minúscula 2. Y este factor es el factor antioxidante y el factor drenador del organismo. Entonces con esto estamos estimulando las enzimas antioxidantes. Hay una muy importante que son palabrotas, se llama superóxido de inmutasa, otro catalasa, bueno, hay varios, y sobre todo el glutatión reductasa, que son potentes antioxidantes, y lo que hacemos con el ajo negro es, o con estos principios activos, es estimularlo de una forma muy importante. Inhibimos las oxidantes, y luego cada órgano azufrado, que tiene más de 30 órganos azufrados, cada órgano azufrado tiene su efecto antioxidante. Y hay alguno en especial que se llama FRUAR, que tiene un efecto antioxidante de lo más potente que se conoce. Entonces, vamos a depurar profundamente todo. Y luego vamos a eliminar radicales libres también a todos los niveles. Esto es fundamental. Eliminar radicales libres a todos los niveles. Y depurar también a todos los niveles. Y solamente con esto el organismo ya digamos, lo vamos a liberar. Se va a encontrar mucho mejor. La persona ya se va a encontrar con más energía. Se va a encontrar de una forma mucho mejor. Entramos a oxigenar, la piel mejora. Y luego muy importante también por sistemas, ir regulando todos los sistemas. Para la piel muy importante el sistema digestivo, por ejemplo. El sistema digestivo es fundamental porque todos los tóxicos del digestivo tenemos que tener en cuenta que, claro, que el hígado se queda de comer a todas las células del organismo. Si el hígado lo tengo congestivo, voy a mandar homotoxinas a todo el organismo. Y cuidar evidentemente la piel. Y sobre todo la piel, que es un motor también de eliminación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si limpiamos bien el hígado, si limpiamos y además fase 1, fase 2, vamos a eliminar primero esos problemas digestivos que llamamos disquesias, que a lo mejor os suena, que son digestiones lentas, digestiones pesadas, meteorismo, todo eso lo vamos a eliminar. Luego, muy importante también, a nivel de mucosa intestinal, en casi todo el mundo aquí en Occidente la tiene inflamada, pues hay tanto problemas de mala absorción y sobre todo de intolerancias alimentarias. Si habéis observado, cada vez hay más gente con intolerancias alimentarias. Y es porque esa mucosa intestinal está inflamada. ¿Qué es lo que hace el extracto fluido concentrado de ajo negro? Lo que hace es regular las citoquinas inflamatorias a nivel general, en inflamaciones crónicas de todo tipo. Por lo que, por un lado, vamos a desinflamar la mucosa intestinal y vamos a desinflamar todo tipo de inflamaciones. En este caso estamos hablando de la dermatitis, las inflamaciones de piel también. Porque muchas veces, pero muchas, la hablaría casi el 100% de los casos, tenemos pequeñas inflamaciones que no somos conscientes. Pero cuando se eliminan, mejora la piel y decimos, oiga, nos ha mejorado la piel. Y es porque hemos desinflamado. Pues a nivel intestinal, si desinflamamos la mucosa intestinal, va a mejorar la absorción y se van a eliminar las intolerancias alimentarias. Vamos a regular también la microbiota, fundamental. Hemos oído muchas veces hablar de la microbiota, de la flora bacteriana. Entonces, el extracto fluido concentrado de ajo negro va a eliminar las bacterias malas, pues de alguna forma. Es decir, nosotros en el intestino tenemos más de 2 kilos de bacterias cada uno de nosotros. Es decir, cuando nos pesamos, tenemos que descontar 2 kilos que son de bacterias. Que bacterias que no son nuestros, no es tejido graso. Eso son bacterias. Qué bueno. Y eso están ahí siempre. Y siempre están compitiendo las buenas con las malas, aerobias con anaerobias, las que necesitan oxígeno para vivir y las que no. Entonces, en este caso, el extracto fluido de ajo negro es nos va a ayudar a eliminar las malas, las anaerobias. Entonces, esa competitividad que hay siempre entre buenas y malas, está siempre compitiendo para intentar mejorar la flora bacteriana, que tiene que ver con el sistema inmunológico, tiene que ver con todo. Al final vamos a eliminar las malas, por lo que las buenas van a empezar a proliferar y vamos a conseguir tener una buena microbiota y una buena flora bacteriana. Es decir, a nivel digestivo, igual que a nivel depurativo, igual que a nivel antioxidante, vamos a tocar todos los palillos, incluso las cándidas. Hay algunas cándidas en el intestino, como la cándida albicans, que dan mucha guerra también, y da mucha guerra a todos los niveles. Entonces, vamos con el efecto antimicótico, antifúngico que tiene el extracto fluido concentrado de ajo negro. Es decir, estamos regulando a todos los niveles. Estamos regulando también a nivel a nivel circulatorio. A nivel circulatorio muy importante porque es de los poquitos elementos, y esto es, digamos, muy apreciado, que baja la homocisteína en sangre. Y digamos, ¿qué es la homocisteína? Bueno, pues no nos vamos a complicar mucho que la homocisteína, pero muy importante saber que la homocisteína, cuando está alta en sangre, tenemos un riesgo de todo tipo de patologías, especialmente cardiocirculatorias. Una gran pandemia. Bien, entonces con la homocisteína baja en sangre es como un seguro de vida. Entonces, en este caso, extracto fluido concentrado de ajo negro baja la homocisteína en sangre. Y tiene que ver con todo, tiene que ver hasta con la calidad del sueño. Y por supuesto tiene que ver mucho con la piel.
Vamos a regular el síndrome metabólico, fundamental también para todo. Es decir, colesterol, hipertensión y glucosa. Esto es muy importante Cada también. vez la gente está peor con este síndrome y además desde muy joven, claro. que ese es el problema. Antiguamente afectaba a gente más mayor. Solo gente mayor. Y ahora encuentras gente muy joven con, pero con 12 años, hipotiroidismo, sí. sí, diabetes, las suprarrenales fatal, la presión arterial fatal. Dices, pero bueno, ¿cómo es posible claro, es que esto ocurra? Es que es lo que comentamos, nuestro organismo no está diseñado para vivir como vivimos. Es decir, primero que no está diseñado para este tipo de alimentación porque no da tiempo a adaptarnos. Llevamos milenios o siglos y siglos alimentándonos de una forma y de repente cambia. Llevamos siglos y siglos respirando de una forma y de repente cambia. Llevamos siglos y siglos en un ambiente a nivel electromagnético X y de repente ha cambiado. No había wifi, repetidores, nada. Esto es súper importante. Yo soy también profesor de física cuántica y lo que demuestra la mecánica cuántica es que somos energía como tal, energía electromagnética. Si cambia nuestro entorno a nivel electromagnético nos afecta. Y luego el tipo de vida. Tenemos un tipo de vida a nivel de saberse quién puede y de estrés y de competitividad importantísimo. Entonces, todo este cóctel, ¿a qué lleva? Si nos metemos en el Instituto de Estadística, vemos que en España hay censados más de 19 millones de enfermos crónicos. Impresionante. Si quitamos niños que tienen menos, bueno, cada vez más, pero bueno, hay menos enfermos crónicos, casi uno de cada dos españoles está ya censado como enfermo crónico. Hay todo tipo de patologías, desde una hipercolesterolemia hasta un cáncer, pero bueno, 19 millones de enfermos crónicos, esto es importantísimo. Y vamos lo que se ha disparado, el cáncer en estos últimos años un 4.000 y pico %, las enfermedades autoinmunes también otro 5.000 y pico %. Problemas a nivel de urgencias cardiocirculatorios, tipo infartos, ictus y demás, casi un 10.000% en estos últimos 30 años. O sea, es impresionante. Y patologías nuevas. Yo recuerdo cuando pasé a consulta hace 25 años, no había ninguna fibromialgia. Ahora afecta a una de cada 4 mujeres. No había síndrome de fatiga crónica, no había síndrome de sensibilidad química, que en España ya hay más de 400.000 casos. Muy importante lo que acabas de decir, ahora que estamos hablando con seguidoras que casi todos se dedican a la estética. Las alergias de contacto, es que esto lo estamos teniendo constantemente y especialmente en nuestro sector por el uso de disolventes, por el uso del monómero, del tolueno, de todas estas sustancias se cronifican y hay unas lesiones en las manos de gente que realmente tiene que dejar de trabajar, ¿eh? Pues os voy a contar, hablando del tejido extracelular, por qué estas alergias. Bien, en el año 74, es decir, hace 4 días, había solamente en España un 2% de alérgicos. En el año 2022, que es la última que tenemos, había ya por encima del 50%, o sea, impresionante. Y de aquí a un tiempo el 100%. ¿Por qué? ¿Recordáis lo que hablamos del tejido que rodea la célula, donde vive la célula? Pues este tejido que rodea la célula, hay unas celulitas que se llaman histiocitos. Y estos histiocitos forman parte del sistema gran defensa celular. Son uno de los que defienden a la célula. Si yo lleno de homotoxinas alrededor de la célula, estos histocitos van a disparar histamina de una forma descontrolada. Intentan defender a la célula, pero están rodeados de homotoxinas. Esto es un terreno alérgico. Porque a veces hablamos de alergia a esto otro, pero realmente es el terreno. Es decir, hoy yo puedo tener alergia a X cosas y mañana pues puedo tener a otras cosas. Entonces, este terreno alérgico tiene que ver con esta cantidad de homotoxinas. Y más cuando se trabaja con tóxicos, todo este tejido, esta célula lo rodeamos de homotoxinas, la célula la ahogamos, no respira bien, no se oxigena bien, no se alimenta bien, no excreta bien y los histocitos van descontrolados, por lo que creamos unos procesos alérgicos graves. ¿Y esto en qué puede derivar? Y no es por asustar a nadie. Si yo a la célula la ahogo tanto, que hay un momento en el que no puede respirar, la célula tiene dos opciones: o morir, se mueren muchas, o mutar y dejar de vivir del oxígeno y alimentarse del ácido de las homotoxinas que hay alrededor. Eso es un cáncer. Un cáncer no necesita oxígeno para vivir y esto es una mutación. Entonces es muy importante el mantener limpio este tejido extracelular, fundamental. Y alcalinizado. Luego veremos la importancia de alcalinizar. Eso es muy importante, entonces, la alcalinización. Entonces, sí, porque ocurre lo mismo también. Antes empezamos a acidificar, es decir, nosotros somos alcalinos de diseño. Y a nivel interno. Y antiguamente, bueno, en interno alcalinos no se desarrollan patologías. Y antiguamente empezamos a acidificarnos con 60, 65, 70 años, que ya empezaban los achaques, los problemas.
Sin embargo, ahora nos estamos empezando a acidificar por todo esto con 5, 6, 7, 8 años de edad. Es decir, entonces es fundamental porque este terreno ácido es un caldo de cultivo total para todo tipo de patologías también, igual que los metales pesados, los tóxicos, es decir, por eso las estadísticas se están disparando. Y este síndrome de sensibilidad química que estamos comentando, esto no es ni más ni menos que una persona aparentemente sana que un día prueba cualquier tóxico de los que tomamos todos los días y el agua te rebosa el vaso y esta persona ya no puede estar en contacto con ningún tóxico de ningún tipo, esta persona enferma. Bien, y en España ya hay más de 400.000 casos y en una curva totalmente ascendente ahora mismo, o sea, se está disparando, que ya el Parlamento Europeo lo considera como una enfermedad del medio ambiente. Y todo esto lo tenemos que tener en cuenta para la piel, que es un envoltorio de eliminación. Por eso todo lo que estamos comentando es fundamental tener el organismo a punto, limpio, fuera de los radicales libres, la circulación perfecta, síndrome metabólico, los procesos digestivos bien, para evitar enfermedades y luego a nivel estético, por supuesto, y retrasar el envejecimiento, evidentemente. Claro. En el momento que bajemos los radicales libres, ya estamos bajando, ralentizamos el envejecimiento para ser personas más jóvenes, o por lo menos eso que se dice ahora, que podemos aparentar 10 años menos de la edad que tenemos. Claro, es que hay una edad cronológica y una edad biológica. Casi siempre, por todos estos efectos, la edad biológica está por encima de la cronológica. Es decir, yo tengo 30, pero ya aparento 40. Ponemos máscaras, pero estas máscaras que ponemos se caen al final. Sí. Entonces lo importante es regular desde el interior para que no tengamos que poner máscaras y en realidad aparentemos estar sanos, pero estemos sanos de verdad interiormente. Aparentemos estar bien, pero realmente porque estemos bien, no porque estemos poniendo una careta de apariencia, claro, sino que en realidad estemos bien. A mí particularmente esto me ha quedado muy claro, ya habíamos hablado y por eso había quedado contigo para que lo pusieras a nuestros seguidores, pero sí tengo que hacerte unas preguntas. ¿Este producto está contraindicado en algún caso? No, este producto, a ver, por un lado lleva ajo negro, el ajo negro es ajo, lo que ocurre que lleva un proceso de fermentación de 3 meses, que se mete en un horno a unos 85 grados más o menos de temperatura y casi un 90% de humedad. Entonces se va envejeciendo, se va fermentando y esto es lo que hace que todas las propiedades que tiene el ajo se potencien de una forma muy significativa. Aparte que ya no sabe a ajo, sino que tiene un sabor dulce, pues ya no hay alicina, ni sabe ni huele a ajo, ni provoca ningún olor a ajo. Pero luego también, y esto tiene más de 30 organocufrados, pero luego también pensamos cómo potenciar, que luego hablaremos de más propiedades, cómo potenciar este efecto que ya hace de por sí el ajo. Pues luego tenemos que hablar también del sistema inmunológico, del sistema nervioso, cómo actúa. Y pensamos en otro azufrado que también es una raíz y es sinérgico al ajo, que es la cebolla. Entonces desarrollamos también la cebolla negra. La cebolla negra, que si el ajo tiene más de 30 organocufrados, la cebolla tiene más de 20 organocufrados. Por lo que lo combinamos y juntamos más de 50 organocufrados. Esto a nivel terapéutico es un cañón. A nivel depurativo, antioxidante, lo que estamos viendo, en la piel, en todo, es un efecto terapéutico muy, muy potente. Sin ninguna contraindicación, porque no deja de ser ajo y cebolla. Y luego, para alcalinizar lo que estamos hablando, pensamos qué podemos meter para alcalinizar. Porque ya estamos viendo con un ajo y la cebolla, estamos limpiando el organismo, estamos drenando, estamos depurando, estamos eliminando radicales libres, estamos oxigenando, estamos regulando el sistema inmunológico, que luego veremos. Estamos nutriendo a nivel celular, tenemos todos los aminoácidos, todas las vitaminas hidrosolubles, minerales muy interesantes, tipo zinc, selenio, germanio, fundamental, una fuente de germanio, es decir, estamos ahí, digamos, aportando todo. Estamos estimulando los mecanismos de autorregulación del organismo. Y pensamos, ¿qué vamos a hacer ya para alcalinizar lo que estamos comentando? Y entonces pensamos en el limón. Y desarrollamos el limón negro. Nos llevó mucho tiempo por el proceso de envejecimiento y de extracción de principio activo del limón es muy difícil ahora con la cebolla. Entonces al final conseguimos el limón negro, que es muy potente a nivel terapéutico. De hecho, cogemos un trocito pequeñito de limón negro y lo metemos en un litro de agua y en cuestión de segundos tenemos un sabor intenso a limón. Entonces de aquí vamos a extraer todo el principio activo de la pulpa y sobre todo de la cáscara, que es donde están los ligonoides y los flavonoides. Entonces con esto vamos a conseguir que digamos, tengamos un efecto muy alcalinizante y al mismo tiempo un coadyuvante a nivel de depuración. Por lo que el beauty, del que estamos hablando, lleva ajo negro, cebolla negra y limón negro. Entonces el efecto terapéutico, como vemos, es muy, muy, muy potente, a nivel de piel o a nivel estético muy, muy importante, y efectos secundarios, ninguno, es ajo, cebolla y limón. Es decir, vamos como a la medicina ancestral de toda la vida, pero potenciada por 100 porque lo transformamos en negro, estamos en el principio activo y lo concentramos.
Entonces no hay efectos secundarios, pero efecto terapéutico muy potente. Y a nivel de piel, evidentemente, claro, mejora. Pero lo importante es que mejora la piel, ¿por qué? Porque ha mejorado la pesadez de piernas, la energía, si hay dolor de cabeza, si todo hay el colesterol alto. Es decir, si mejoras todo, si mejoras el sistema nervioso, porque una cosa muy importante, y para mí es fundamental, es que cada vez que tratamos con un montón de productos bien interna, tratamos de aquí hacia abajo. Pero El cerebro está protegido de una barrera muy importante que se llama barrera hematoencefálica, que es muy tupida, muy tupida. Entonces yo tomo, por ejemplo, una coenzima Q10, o tomo una vitamina C, o tomo lo que sea, y no atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Pues porque son moléculas grandes que es imposible. Pero los organocifrados del ajo negro y de la cebolla negra son moléculas muy pequeñitas y sí atraviesan la barrera hematoencefálica. Por lo que van a llegar a nuestro cerebro y van a drenar el cerebro, van a el sistema nervioso central, van a eliminar radicales libres. Es decir, vamos a entrar a tratar y a regular este sistema nervioso central. Por lo que hay estudios a nivel de enfermedades neurodegenerativas, tanto en tratamiento como en la prevención. Importante, el Alzheimer antes era a personas ya muy seniles, sin embargo ahora empieza a afectar ya a personas con 40 años. Es decir, vamos bueno, como en todo, vamos a peor en todo. Entonces el llegar y atravesar la barrera hematoencefálica y poder llegar directamente al sistema nervioso central para nosotros es muy importante. Vamos a mejorar la adaptación al estrés, fundamental. Para la piel esto es importante y para la salud en general de la persona. Es fundamental. Sí, porque ambos órganos están totalmente intercomunicados. Para nosotros es muy importante eso, que el sistema nervioso se refuerce. Por supuesto, con todo lo que has dicho, yo creo que queda bastante claro que lo puede tomar absolutamente todo el mundo. Claro, niños, personas, ancianos de todo tipo, vamos, Y incluso gente con medicina tradicional. Hombre, eso es lo que más. La gente que está polimedicada. Y la gente que está con polipatologías es la gente que más intoxicada está, es la gente que más alteraciones tiene a nivel orgánico, es la gente que más lo necesita, evidentemente. Y es la gente, cuanto más síntomas tiene, es la gente que más va a notar el efecto a corto plazo, el efecto de mejoría como tal. Entonces, esto es importante, y ahora que estamos hablando del sistema nervioso, si nos centramos un poquito en lo que es nuestra vida y en cómo estamos diseñados, veríamos lo que estamos produciendo como tal. Es decir, nosotros somos mamíferos, evidentemente, igual que todos los mamíferos tenemos un sistema nervioso central, del que hablamos, y luego esto deriva, a lo mejor a alguien le suena un sistema neurovegetativo, simpático y parasimpático, que esto puede sonar a alguien. El caso es que nosotros, cuando nos ponemos en lucha-huida, es decir, cuando nos atacan o estamos atacando, entonces se dispara este sistema nervioso simpático, esta parte del sistema nervioso que es la parte simpática, y se disparan las hormonas del estrés, es decir, empezamos a estresarnos, cortisol, adrenalina, noradrenalina, bueno, etcétera, se dispara todo. Esto ocurre, el ejemplo que pongo a veces es igual que una gacela en la sabana. Aparece un león y de repente se activa todo esto. Entonces se produce una vasodilatación para que llegue más oxígeno y para poder correr o para poder luchar, para poder huir, se dilatan los pulmones, el corazón late más rápido, etcétera, etcétera. Nos preparamos para la lucha o huida. Entonces esto, esa gacela en la sabana tiene este efecto, y tiene este efecto durante 15-20 minutos, lo que tarda el león en la fase del león, o el león comerse otra gacela. Y la gacela vuelve otra vez a su hábitat normal, a pastar tranquilamente, a estar relajada, es decir, esa simpaticotonía, esas hormonas del estrés, todo eso desaparece y viene el parasimpático, que es el reparador, y ya está. Y hasta la semana que viene, el mes que viene, o el año que viene, que aparece otro león, ese mamífero está totalmente en calma. Bien, nosotros somos mamíferos iguales, pero ¿cuál es nuestro problema? Que nosotros pensamos, eso es nuestro problema. Entonces, ¡qué bueno eso! Sí, es un problema gordísimo, lo de pensar. Vale. Sí. Para nuestra salud, sí, es bastante el bueno. que no piensa está mucho más. Yo a veces con mis hijos, cuando vi a los teletubbies, decía, yo quiero ser un teletubby. Muy bueno. Entonces, claro, nosotros, imaginaos que yo discuto con Yolanda, entonces se activa todo mi sistema, es decir, se produce una simpaticotonía, las hormonas del estrés, lo que hemos hablado. Pero luego, yo como pienso, luego voy en el coche, digo, fíjate lo que me ha dicho, fíjate lo que le he dicho, para mi cerebro lo único real es el pensamiento. Es decir, el cerebro está ahí dentro y la información que le llega es lo que yo pienso. Entonces, se vuelve a activar las hormonas del estrés. Llego a casa y a la familia, oye, mira lo que me ha dicho Yolanda, tal. Otra vez para mi cerebro sigo discutiendo. Y luego me acuesto y le sigo dando vueltas a lo que me ha hecho para mi cerebro, sigo discutiendo. Es decir, sigo siempre con las hormonas del estrés. Si a esto le sumo
jolín, el trabajo está haciendo un ERE, jolín, el niño me suspende, jolín, mi pareja ya no me quiere, jolín, el otro. Es decir, empezamos... El cortisol está Empezamos aquí. 16 horas diarias. Imaginaos que a esta gacela le persigue el león 16 horas diarias. La gacela acabaría enfermando o diciendo que me coma el león, es decir, ya no puedo más. Y nosotros es lo que estamos viendo con nuestro cuerpo, es decir, nuestro organismo, que es un organismo perfecto, capaz de, en cualquier situación, regenerar. Tenemos un accidente, pues crea tejido conjuntivo, callo óseo, lo que sea. ¿Por qué enferma? Porque lo enfermamos nosotros, lo estamos machacando nosotros continuamente. Estamos yendo a destruir, digamos, nuestro sistema. Entonces, con un complemento de estas características, con un útil cosmético de estas características, estamos ayudando a modular todo eso. Muy importante el sistema inmunológico, ahora que estamos hablando del sistema nervioso. ¿Quién comanda el sistema inmunológico? El cerebro. Si comunicamos, si regulamos el sistema nervioso, estamos regulando el inmunológico. Y el otro 50% de inmunológico viene a nivel intestinal. Entonces, si estamos regulando microbiota y estamos regulando el sistema nervioso, estamos modulando el sistema inmunológico. De todo el organismo, porque los gematólogos están ahora con el sistema inmunológico de la piel, no, de todo el organismo, incluido evidentemente la piel. Entonces vamos a regular todo. Entonces, para nosotros es fundamental, y ahora que estamos hablando del tema de la dermatitis, es la causa de la dermatitis. La causa de la dermatitis puede ser alergia, que ya la estamos regulando. Siempre que hay un problema de piel, siempre, desde el punto de vista de la medicina integrativa, vamos a ir a hígado e intestino. Y sobre todo cuando cursa con prurito y con inflamación. La causa, en el 90% de los casos, es hígado e intestino. Ya estamos tratando hígado e intestino. Otra de las causas, hemos hablado del sistema nervioso importante. Y luego, muy importante, ¿qué es lo que tenemos que aportar a la piel? Cuando hay un problema de piel, azufrados. Siempre, desde el punto de vista de la homopatía, ¿qué se da? Pues sulfur. Desde el punto de vista de la medicina ortomolecular, ¿qué se da? L-cisteína y L-metionina. Desde el punto de vista de la oligoterapia, ¿qué se da? Azufrar al 8, etcétera. Siempre que hay un problema de piel, siempre vamos a dar azufrados para regular. Entonces, nosotros estamos combinando más de 50 organoazufrados, regulando citoquinas inflamatorias, regulando el sistema inmunológico, regulando hígado e intestino y regulando el sistema nervioso. Estamos regulando la causa que está provocando esa dermatitis, tanto si es atópica como si es seborreica. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una regulación general de todo el organismo que se estaba representando en la piel y como ya no existe la causa, ese problema a nivel de piel desaparece. Pues es muy importante siempre ir a la causa y intentar que ese problema no vaya a capas embrionarias más profundas. Cuando tratamos a nivel sintomático, parece que se lo estamos solucionando, pero lo que estamos haciendo es agravándolo. Por eso, una persona, es decir, nosotros cuando enfermamos, lo que enferma es todo el organismo. Yo no puedo decir, es que tengo enfermo el riñón, pero el resto lo tengo fenomenal y me encuentro muy bien menos el riñón. No, enfermamos todo el organismo. Lo que ocurre es que rompe pues la bomba débil. En este caso, el riñón, el pulmón, el hígado, lo que sea. Si no lo tratamos en condiciones, va a romper luego por el segundo de la bomba débil. Y luego por el tercero. Y si encima estamos dando pues medicaciones con efectos secundarios, que no tengo nada en contra de las medicaciones, al contrario, porque nos salva la vida, pero que tenemos que contar con esos efectos secundarios. Tenemos que tener en cuenta que ya se habla que más del 25% de las enfermedades son iatrogénicas, es decir, provocadas por efectos secundarios de medicación. Entonces todo esto tenemos que tener mucho cuidado con todo esto, es decir, la medicación es muy importante y es necesaria porque nos salva la vida, es decir, un diabético si no le das insulina se muere, claro. Evidentemente. Entonces es importante, pero es darla en los momentos en los que no quede más remedio que darla y en las dosis que no quede más remedio que darla y lo mínimo posible. O sea, que esto no es nada, ni muchísimo en contra de la medicina, todo lo contrario. Entonces, esto es un coadyuvante a la medicina. Es decir, si el tratamiento tiene que llegar a la célula y lo tengo yo de motosina, si lo limpio, el medicamento va a llegar también mejor. Es decir, con menos medicamentos, como el oncólogo este tan conocido, Alberto Bosch, Martín Bosch, que habla también de eso. Dice, yo con el 10% de quimioterapia, si limpio el tejido extracelular, es mucho más efectivo. Dice, es decir, tú metes en una probeta células oncógenas y en otra quimioterapia y lo echas, al final las células oncógenas se mueren. ¿Por qué en el organismo tiene solamente una efectividad de un 6%? Porque no llega por el exceso de motosinas. Es decir, estamos favoreciendo en todos los sentidos. Y luego, cuando la gente lo lleva tomando un tiempo, ya 2 o 3 meses, que hemos tenido una depuración ya muy profunda, la gente dice, me ha quedado la piel como transparente. Y eso es cierto, pero te ha quedado la piel transparente porque tu organismo
se ha quedado transparente. Y está oxigenando correctamente, lógicamente. Bueno, esto que nos está contando Miguel Ángel es súper interesante, pero tenemos un montón de preguntas que tienes que contestar, Miguel Ángel. Seguro que vamos a hacer más de uno de estos directos porque tenemos muchos problemas que tratamos nosotras en cabina y que van relacionados. Incluso podríamos fusionar un día la morfología del rostro, que la conozco bien, con la sintomatología y con este tipo de... Porque me están viniendo a la cabeza montones de cosas para poder mostraros. Pero tenemos que ir a las preguntas, Miguel Ángel. Por supuesto. Mira, la última que ha entrado me dice qué pasa, me dice Elena Arce, ¿qué pasa cuando alguien con la quimio se le altera tanto la piel? ¿Qué beneficios tendría este producto? Yo creo que ya la has contestado en esta última... La quimioterapia tiene dos puntos muy negativos, es decir, o sea, negativos es por la parte negativa, luego positivo tendrá lo que tenga. Pero a nivel negativo es que es un tratamiento muy agresivo y muy tóxico. Entonces, a esta persona, cuando acabe el tratamiento de quimio, hay que depurarla sí o sí. Y luego otro que tira por tierra el sistema inmunológico. Es decir, y de hecho, muchas veces no se puede poner más quimio, que haría falta poner más quimio, porque el sistema inmunológico, digamos, se ha inmunodeprimido totalmente. Entonces, vamos por un lado a drenar bien profundamente, muy importante, y luego por otro lado, que eso evidentemente, claro, si los intoxicados se muestra la piel, lo que comentamos antes, es decir, no podemos limpiar los tóxicos de la piel si no limpiamos los tóxicos de todo el organismo. Entonces, al limpiar los tóxicos de todo el organismo, regular inmunológico de todo el organismo, la piel, en una persona que le han puesto un tratamiento de quimioterapia, vuelve a recuperar su estado antiguo, evidentemente. Pero tenemos que drenar de una forma muy profunda y tenemos que regular inmunológico. Muy bien, va a funcionar correctamente siempre va a ser un coayudante y va a mejorar todo el sistema. Nos dice Mercedes Pimpi que estaba deseando que llegara este directo, dice, porque estoy tomando Beauty y de Undalium por las noches, me estoy aplicando también la savia de Limión como depurativa y tengo la piel espectacular. Mi próxima adquisición será el serum y la mascarilla de la línea Undalium. No hemos hablado de la parte cosmética, pero ahí sí que es muy interesante que tengáis contacto con este producto. Tiene dos productos, el serum y la crema, en tamaño público y en tamaño profesional. Son compatibles con cualquier tratamiento cosmético, ¿verdad? Y con cualquier tratamiento estético. Totalmente. A ver, hemos hablado del tratamiento interno, pero luego a nivel externo, tenemos una agresión continua a nivel de contaminantes muy importante, a nivel de contaminación electromagnética también, y a nivel de luz azul, por ejemplo, los ordenadores, etcétera. Toda esta agresión lo que están es destruyendo la barrera hidrolipídica, como bien comentaba antes Yolanda. Entonces, tenemos que, desde dentro hasta donde llegamos, pero luego desde fuera también, es decir, las zonas expuestas, lo que tenemos que hacer es, digamos, controlar esta agresión. Entonces, ya nuestro cosmético, lo que utilizamos vía tópica, lleva ajo negro fundamental, porque ya hemos visto todo el efecto que tiene a nivel de depuración, de antioxidante, etcétera, inmunológico, inflamación, todo, fundamental. Luego lo que hemos hecho, para ir más allá, hemos cogido una microalga que se llama Dunaliella y hemos extraído los carotenoides, que a nivel de piel es el antioxidante más potente que conocemos, y lo hemos mezclado con el ajo negro. ¿Por qué? Porque los azufrados del ajo negro, el azufre, es un estimulante de la síntesis y secreción de colágeno y elastina, es decir, ya solamente no va a depurar, nos va a eliminar radicales libres, etcétera, sino que al mismo tiempo nos va a ayudar a eliminar arrugas porque vamos a sintetizar y a segregar más colágeno y elastina, que esto es fundamental, el colágeno y la elastina del organismo. Esto es muy importante. Entonces, vamos a hacer esto y luego vamos a añadir todos los principales aceites como regeneradores de la barrera hidrolipídica, que es aceite de argán, aceite de yoyoba, aceite de macadamia, aceite de comino negro, de zanahoria y de avellana. Entonces, con esto, y luego le añadimos, porque no lleva ningún químico, es decir, o sea, es todo natural, y el aroma o el olor viene por aceites esenciales y además quimiotipados. Entonces, va a ser un efecto terapéutico, va a ser un efecto regenerador de la piel y sobre todo regenerador de toda esta agresión de la barrera hidrolipídica. Eso es la crema. Y en el serum luego añadimos algo muy importante. Lleva lo mismo que lleva la crema, pero añadimos la proteína de la espirulina. Y esto a ver, porque esto nunca se ha hecho en cosmética. Nosotros, es decir, el mundo de la célula es un mundo impresionante. En cada célula que tenemos nosotros, estamos compuestos, como decíamos antes, entre 50 y 70 billones como de células,
Pues cada célula está compuesta de más de 150.000 proteínas diferentes. Tiene más de 50.000 receptores y lleva a cabo miles de reacciones químicas por segundo. Es decir, es un mundo impresionante. Pero somos fabricantes de crear proteínas. Creamos miles o millones de proteínas por segundo. Entonces, si yo en la piel extraigo la proteína de la espirulina, que es muy regeneradora y penetra mucho, y la hago compatible con las proteínas de mis células de la piel, entonces estoy regenerando a nivel proteico la célula de mi piel, por lo que es un auténtico regenerador. Entonces la crema muy bien, fenomenal, lo que hemos visto todo lo que hace, y en el serum le añadimos esta proteína, que esto es impresionante en el laboratorio, esta es la proteína del interior de la célula de la espirulina, la proteína de la espirulina. Entonces conseguimos un efecto regenerador bastante importante. Esto, como comentaba Yolanda, el objetivo de esto, nosotros como laboratorio de medicina integrativa, el objetivo era a nivel terapéutico. Lo que ocurre que como no hay una farmacocinética porque no tiene ningún químico, al final pasa a ser un cosmético atípico, pues la cantidad de principio activo que lleva es muy superior al resto de los cosméticos. Entonces, estamos trabajando desde el interior, como hemos visto, con el beauty y todo, y desde el exterior. Entonces lo que estamos haciendo es una combinación, en este caso, pues perfecta o cuasi perfecta, como dicen. Yo podría decir que casi perfecta, Miguel Ángel, porque la perfección no existe y por eso somos... Gracias a Dios no existe. Gracias a Dios, efectivamente. Por eso correspondemos, somos seres en esta naturaleza, ¿no? Que además tiene sus propios caprichos, por eso la perfección no existe. Pero sí que me gustaría contaros que en todas las pieles en las que he trabajado, tratamiento en cabina directamente con el serum y la crema, acompañada de otros cosméticos. Digamos que yo le doy el trato en el salón como la parte de materia biológica, como la parte de activo. E incluso, en todos los casos, paso la corriente galvánica después de la aplicación del serum. Eso es muy bueno. Es súper importante. A ver, comentamos que somos energía, es decir, y no es que lo diga yo, lo dice la mecánica cuántica, la física cuántica, vamos. Es decir, nosotros, cualquier elemento, nosotros mismos, estamos compuestos de átomos, cuando hay que hacer la estructura del átomo con un microscopio electrónico, desaparece, pues somos información, somos puramente energía, somos frecuencia. Entonces es muy importante lo que está diciendo, porque realmente nosotros, al mismo tiempo que estamos regulando todos los procesos químicos que hacemos tanto con el nutricosmético como con la cosmética, para nosotros es importante esta parte vibracional. Y de hecho nosotros vibramos también nuestros productos, el ajo, la cebolla, el limón, para aumentar la vibración, porque es fundamental, porque somos energía. Y lo que comenta Yolanda, lo que está haciendo con estas corrientes, al aumentar la vibración, lo que estamos es regulando los procesos. Es decir, desde el punto de vista de la medicina cuántica, una enfermedad es una caída de vibración. Es decir, la vibración no es ni más ni menos que el átomo gira más despacito. Si gira más despacito, baja la vibración. Si gira más deprisa, aumenta la vibración, porque hay una mayor, información, mayor campo energético, la longitud de onda es mucho más corta. Sin embargo, cuando la vibración es muy baja, la comunicación es mínima, no hay prácticamente campo energético, y entonces se produce una falta de comunicación y una incoherencia. Eso es una enfermedad, por decirlo de una forma. ¿Cómo la debíamos de tratar? Aumentando la vibración. Por eso también vibramos nuestros productos, todos vienen vibrados para aumentar la vibración. Y lo que hace Yolanda es aumentar la vibración. Entonces está mejorando todos los procesos que hay en medio de todo esto, porque aumenta la vibración, hace que el átomo gire más rápido. Y los resultados, además, sobre las dermatitis, sobre la psoriasis, sobre las rosáceas, las cuperosis, son muy rápidos. Quiere decir, se observan en muy pocas sesiones. Lo que no hemos conseguido con otras técnicas a nivel cosmético, yo sí que lo he conseguido en el salón, en las clases con Ondalium. Y es simplemente la aplicación sobre una piel limpia del serum, pasar corriente galvánica por los dos polos, dar un buen masaje con la crema de Ondalium, y a continuación podríais aplicar cualquier producto decorativo, cualquier producto de cosmética tradicional. Bueno, pues si hay gente que le gusta tener más textura de grasas en la superficie, es decir, es compatible con todo. Solo y exclusivamente vamos a tratar esa parte donde en cualquier tratamiento utilizamos una ampolla, donde en cualquier tratamiento utilizamos un biológico. Pues cuando tenéis pieles que no están tan sanas y personas que no están tan sanas,
introducir Ondalium porque vais a tener unos resultados maravillosos. Bueno, nos quedan 5 minutos, voy a ver si hay alguna pregunta más. Sé que van a quedar hoy montones de preguntas de otros directos, pero ya sabéis que siempre os contesto, ¿vale? Vamos a ver, tenemos por aquí, me pregunta, uy, que me he salido de aquí. Rosy, ¿cómo estáis? Me encantaría consultar la nutricosmética. ¿Qué me recomendáis para la psoriasis? Gracias. Pues te hemos contestado ya. En este caso también lo podríais utilizar tranquilamente. Efectivamente, la psoriasis tiene una reacción muy directa y lo podéis comprobar hígado y sistema nervioso. Me pregunta Rosy Moscoso también, ¿a partir de qué edad podemos aconsejar el producto? Me imagino que será Beauty, el de vía oral. Pues a ver, a partir de los 2-3 añitos de edad. Lo que ocurre es que con esa edad no hace falta tomar las 30 gotas, sino que se toman, o la regla que utilizamos es el doble de la edad. Si por tiene 4 años, 8 gotas. Si tiene 7 años, 14 gotas. Y a partir de los 12 años ya las 30 gotitas que toman en ayunas. Muy bien. Me pregunta también Nacha, llevo una semana tomando Beauty en gotas. ¿Recomienda mejor en ayunas o al acostarse? Gracias. Importante, bueno, a ver, siempre que se tome fenomenal. Importante con el estómago vacío. ¿Cuándo lo tenemos más vacío? En ayunas. Entonces en ayunas, echarlo en la boca directamente y si lo aguantamos como, no sé, 3-4 segundos ya nos vamos a tragar porque se absorbe directamente a nuestras células. Entonces, y luego ya se puede desayunar o se puede tomar lo que sea, los 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora, ya cuando queramos. Yo lo estoy tomando también, Miguel Ángel. He tomado un mes y medio. Yo les recomiendo que lo hagan con una jeringuilla porque es comodísimo. Cojo 1 mililitro, que es el equivalente a 30 gotas, para no estar directamente 1 mililitro y en ayunas. Y la verdad es que, bueno, pues en general yo me encuentro bien siempre. Esto lo hemos comentado antes. ¿Qué va a observar una persona que no tiene síntomas de nada, que tiene buena salud? Bueno, pues que a largo plazo vamos a estar mucho más jóvenes y vamos a seguir con buena salud. Es como preventivo, es decir, la persona, yo por ejemplo, que la gente me pregunta, ¿y tú qué notas? Y yo no noto nada. Duermo fenomenal, tengo mucha energía, mi analítica es perfecta, estoy bien, claro, no puedo notar nada. Lo único que yo lo tomo como preventivo, ¿por qué? Porque todos los días tengo unas tomas radicales libres, con tóxicos de todo tipo, etcétera, etcétera. Entonces, al final, pues es bueno como preventivo también. Claro que sí. Al final lo vamos a poder utilizar directamente con todas las personas que nos llegan que no están tan saludables y como preventivo a tener una buena salud, sin olvidarnos del tratamiento cosmético. De este os volveré a hacer, hace unos meses hice uno que tenéis en YouTube del tratamiento completo con la mascarilla, con el serum, con la crema, pero volveremos a hacer otros directos, sobre todo con las técnicas de aparatología, para que veáis esas posibilidades en las pieles más conflictivas, en estas que nos da mucho miedo en general tocar, porque no sabemos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Pues vamos a hacer bien en todos los aspectos, tanto con el beauty vía oral como con la cosmética vía tópica. Me dice que si se puede combinar con otros activos. Sí, Cristina, ya lo hemos comentado anteriormente. Lo puedes combinar con cualquier activo. De hecho, yo incorporo estos dos productos en otros tratamientos cosméticos de otras firmas, pero siempre hago esta selección de estos dos en la parte esa donde la piel está limpia y seca y queremos incorporar estas sustancias de acción biológica tan directa, porque son las que van a pasar a través de la membrana celular y van a crear todos esos efectos a largo plazo. Me dice Alice que imagina que para las manchas de la cara y la piel viene bien. Funciona genial, sí, la verdad, claro. Funciona muy bien, muy bien. La parte oxidativa, al final, bueno, pues se manifiesta todo lo que son rojeces, problemas de oxigenación, se manifiestan luego en pigmentaciones y en lentigos y melasmas solares. ¿Vale? Aquí combinando beauty con la crema en serum, vamos a funcionar bastante bien y bastante rápido además. Bueno, se nos acaba el tiempo. Sabéis que es un placer siempre estar con vosotros. Hoy hemos estado con 40 personas aproximadamente todo el tiempo. Ahora nos quedan ahí en pantalla 35.
Seguiremos hablando de este tema porque es un tema muy largo. Nos vemos otra vez el martes que viene. El martes que viene sí que tenemos en tratamiento de celulitis en directo, donde incorporaremos también estos 50 órganos azufrados porque nos van a servir en los problemas anticelulíticos también. Va a limpiar el sistema linfático, venoso y eliminar retención de líquido. Perfecto, linfático, venoso y retención de líquidos. Es uno de los problemas fundamentales de la celulitis. Ya sé que se nos ha acabado el tiempo, yo sigo con mi clase, Miguel Ángel sigue con su actividad. Os voy a contestar a todas las preguntas que han quedado pendientes de otros directos y lo que os digo, el próximo día vamos a hacer una clase práctica sobre la celulitis, que era lo que empezábamos a tratar la semana pasada. Nos vemos el próximo martes otra vez a las 3. Como os digo, un besazo para todos y muchas gracias por estar ahí escuchándonos. Y bueno, pues todos los aplausos que nos mandan, gracias por lo interesante que ha sido. Nos ha encantado. Muchas gracias a ti, Yolanda, y muchas gracias a todos. Nos vemos. Hasta el próximo martes. Adiós.